Bank, hoy también tenemos que mirar al dato de IPC. Inflación en Estados Unidos, dato de febrero que va a marcar la pauta de la semana que viene, porque el día 22, recordemos, vamos a conocer ya la decisión de política monetaria que va a adoptar Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. Bueno, va a adoptar la decisión la Reserva Federal, que nos la va a comunicar, va a ser el jefe Powell. Y bien, aquí hay mucha tela que desgranar, sobre todo mucha tela que cortar. No que desgranar. ¿Por qué? Pues porque estamos en medio de todo este tumulto provocado sobre todo por la crisis de Silicon Valley Bank, que ha hecho que vayan moldeándose a golpe de noticia las perspectivas respecto a la próxima decisión de tipos. La semana pasada pasábamos de una perspectiva a priori en 25 puntos básicos, siguiendo la dinámica anterior, a 50 puntos básicos, justo después de que Powell hablase ante los senadores, defendiendo la postura que había llevado hasta el momento la Reserva Federal para combatir la inflación. Después volvía a desinflarse un poco la cosa y volvíamos a 25 puntos básicos, pero ahora, con Silicon Valley Bank, ¿cuál es la expectativa? Nomura hablaba de recorte de tipos de interés, incluso se hablaba de una pausa. Bien, pues el dato de inflación de Estados Unidos hoy lo que nos dice es que la inflación sigue con el guión esperado. Vemos cómo el IPC general disminuye en tasa intermensual al 6%, veníamos del 6,4%, así que una disminución de 4 décimas. Lo tienen ahí precisamente. También tenemos que tener en cuenta que la subyacente cae del 5,6% al 5,5%. El único punto negativo es que la subyacente intermensual ha subido una décima más de lo que esperaba el mercado, al 0,5%. El anterior dato era del 0,4% y se esperaba que se mantuviera en esa misma línea. Y solo caen los componentes de energía y coches usados. El índice de vivienda es el que más ha contribuido al aumento mensual de todos los artículos, representa el 70% del incremento. Alimentos, ocio también contribuyen, y en la subyacente las categorías que más han aumentado en febrero incluyen vivienda, ocio, artículos para el hogar. Pero como decimos, Wall Street ha arrancado con subidas. Ahora los futuros de la Fed pronostican una probabilidad del 88% a una subida de 25 puntos básicos la semana que viene. Como decimos, nada que ver con lo que decía Nomura hace unas pocas horas de que la Reserva Federal podría incluso recortar los tipos en esos 25 puntos básicos la semana que viene a tenor del colapso de Silicon Valley Bank. El desafío para la Fed ahora va a ser cómo priorizar la inflación, que todavía es demasiado alta, con esos crecientes riesgos para la estabilidad financiera en el desmoronamiento de Silicon Valley Bank. Justo antes de que llegase esta crisis, Powell había abierto la puerta a volver a acelerar el ritmo de los aumentos de tipos, como decíamos la semana pasada ante el Senado. Sin embargo, ahora la duda está servida. En el especial que teníamos hoy respecto al dato de inflación, Francisco Quintana, desde ING, decía que la reducción de la inflación se ha producido según lo esperado, que el aumento intermensual de la subyacente no debería preocupar demasiado, que el mercado no está dispuesto a asustarse solo por esa décima intermensual, y descartaba la posibilidad de un recorte de tipos la semana que viene o incluso una pausa. Escuchamos. Es mi posición. Yo creo que no es necesario y que un anuncio de ese estilo tampoco. Álvaro González ha dicho que no cree que sea lo que vaya a ocurrir. Simplemente ha dicho que lo considera y su escenario central estoy de acuerdo con él. Es un anuncio de subida de 25 puntos básicos. Es más, yo creo que podría, con la información que tenemos ahora, si no se produce ninguna nueva noticia, en el sentido que salten nuevos bancos que se encuentren en situaciones similares al que hemos visto en Silicon Valley, un anuncio de que se pone en pausa las subidas, cuando el mercado está esperando, está cómodo, está conforme con una subida de 25 puntos básicos, ya ha hecho el ajuste respecto a la expectativa de hace un par de días, que era de 50 puntos básicos, darle la noticia, digamos, un extra de financiación barata que no esperaba, puede resultar contraproducente. Se puede leer como que saben estos amigos de la Reserva Federal, que tienen acceso directo a los balances de todos los bancos de Estados Unidos, que saben ellos para decidir que es necesario ahora parar, cuando todos estábamos más o menos de acuerdo y conformes con una subida de 25 puntos básicos, ¿no? Entonces, para mí, no creo que sea lo que va a ocurrir la semana que viene. Para mí, el titular de esta jornada es que en un contexto en el que estamos en proceso de digestión de una crisis que en principio no debería ser el inicio de ningún periodo de corrección ni una nueva, no debería ser el desencadenante de una crisis larga y duradera y generalizada, pues este dato de inflación no supone un obstáculo para los planes que tenía la
Reserva Federal, que son: voy a terminar de ajustar el mercado, voy a seguir subiendo poquito a poquito mientras me aseguro de que la inflación sigue el camino que todos esperamos que siga, y este dato de inflación pues no ha supuesto un obstáculo, no ha habido un repunte, ha venido en línea con lo esperado, el detalle tampoco esconde ninguna sorpresa desagradable, entonces la Reserva Federal puede seguir con su ruta, si acaso con una breve parada en la forma de un mensaje cauto, ¿no? Un mensaje tranquilizador, no en la forma de... Bien, y Víctor Álvar González, desde Next Step Finance, decía que la inflación no debería preocupar tanto en estos momentos a los empresarios, sino más bien la posibilidad de ese pánico desbocado debido al colapso de Silicon Valley Bank. No, sobre todo porque es que este dato de alguna manera pierde toda su importancia teniendo en cuenta lo que puede pasar a partir de ahora. Y me explico. Lo voy a poner con un ejemplo. Piensen ustedes en cómo tienen ahora mismo el cuerpo los directivos de las empresas norteamericanas, viendo que en muchos casos sus bancos podrían tener problemas para darles el dinero que ellos tienen ahí depositados en sus empresas. Es decir, que tienen su miedo ahora mismo es a un bank run, a un pánico, a una huida de los bancos. Este es ahora mismo lo que está en la mente de los directivos de las empresas norteamericanas. Cuando tú tienes eso, sobre todo quien sea empresario lo entenderá muy bien, pero lo entenderá yo creo cualquiera con sentido común. Cuando a ti te han metido ese miedo en el cuerpo, ¿tú qué haces? ¿Contratar a mucha gente o más bien al contrario? Yo creo que este susto lo que va a generar, porque tenía encendido esto, lo cierro. Este susto lo que va a producir es un retraimiento por parte de los directivos de las empresas norteamericanas en todo lo que afecte al empleo. Por lo tanto, si lo que quería Jerome Powell, me vais a perdonar porque es que... Bien, pues estas eran las claves que nos decían los expertos, como decimos, analizando el dato de inflación de Estados Unidos que hemos conocido en el día de hoy. Bien, ¿y qué más están diciendo los expertos en